Bienvenidos. Me llamo Millie. Nunca imaginé que terminaría trabajando en una casa como esta, tan grande, tan elegante, y tan oscura por dentro. Cuando crucé sus puertas por primera vez, pensé que estaba recibiendo una segunda oportunidad, un refugio después de tanto dolor. Pero pronto descubrí que la verdadera prisión no siempre tiene barrotes, a veces está hecha de paredes lujosas, de secretos que duelen, de sonrisas que esconden veneno. Este no es solo el relato de un trabajo. Es la historia de cómo una casa puede devorarte, de cómo el miedo puede convertirse en tu sombra, y de cómo, incluso en medio de la oscuridad más profunda, una chispa puede encenderse y salvarte. Yo soy esa chispa. Y esta es mi historia. Parte 1, 3 meses antes. Capítulo 1. Salir de la cárcel fue como despertar en un mundo que ya no me pertenece. Todo lo que poseía cabía en mi viejo coche, y cada esquina de la ciudad parecía mirarme con indiferencia, como si yo fuera invisible. No tenía un plan, no tenía un lugar a donde ir, solo necesitaba empezar de cero. La libertad, que todos sueñan como algo hermoso, se sentía pesada, fría y solitaria en mis manos. Fue entonces cuando vi el anuncio. Buscaban una asistenta para la familia Winchester en Long Island. La idea de trabajar en una casa enorme me intimidó, pero también me dio un hilo de esperanza. Necesitaba estabilidad, aunque fuera mínima. Cuando crucé el umbral de la mansión por primera vez, sentí un escalofrío recorrerme. Los pisos brillaban tanto que reflejaban mis pasos, los jardines eran tan perfectos que parecía un sueño, y aún así había algo en el aire. Una tensión que no lograba identificar. Nina Winchester me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Intenté corresponderle, pero algo en ella me hizo fruncir el ceño. ¿Qué secretos guardaba esta mujer tan elegante y, al mismo tiempo, imponente? Mientras recorría los pasillos y veía las habitaciones, sentí que cada puerta cerrada tenía su propia historia, como si la casa respirara con misterios que nadie se atrevía a revelar. Esa primera noche, sola en mi pequeña habitación, abracé la almohada y respiré hondo, sintiendo miedo y curiosidad al mismo tiempo. Este lugar podía ser un refugio o una trampa. Capítulo 2. Los primeros días en la mansión fueron un desafío constante. Intentaba adaptarme a la rutina, limpiar, organizar, preparar lo que me pedían. Pero no era solo trabajo. Había algo en la atmósfera de la casa que me hacía sentir incómoda, como si algo me estuviera observando todo el tiempo. Nina Winchester era impredecible, a veces me trataba con dulzura, otras con frialdad, y cada cambio en su comportamiento hacía que mi corazón latiera más rápido. Un día, mientras organizaba la biblioteca, vi un cajón cerrado con llave. Algo en mí gritaba que no lo abriera, pero la curiosidad fue más fuerte. Tocarlo me recorrió un escalofrío, sentí que estaba a punto de cruzar un límite invisible. Quería abrirlo, descubrir qué secretos ocultaba, pero al mismo tiempo temía lo que podría encontrar. También conocí más a James, el hijo menor. Su mirada tímida y curiosa me dio un alivio momentáneo, un pequeño respiro en medio de tanta tensión. Pero pronto me di cuenta de que cada gesto de esta familia estaba cargado de capas que no entendía, tensiones invisibles, emociones reprimidas y secretos que parecían más grandes que la propia mansión. Esa noche, abrazando la almohada en mi habitación, sentí una mezcla de miedo, soledad y un extraño deseo de comprender todo, aunque supiera que podía ser peligroso. Capítulo 3. Hoy la tensión se sintió aún más intensa. Cada paso que daba por los pasillos resonaba en mi pecho, recordándome que no pertenecía completamente a este mundo de lujo y secretos. Nina hablaba por teléfono en voz baja, y su tono, cargado de tensión, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Quería escuchar lo que decía, pero también temía descubrir algo que no debía. James apareció mientras subía las escaleras, y su presencia me dio un instante de alivio. Su timidez me resultaba reconfortante, un recordatorio de que no todo en esta casa estaba teñido de misterio o frialdad. Pero al mirar a Nina, sentí un nudo en el estómago. Había algo en su mirada que me hacía consciente de lo vulnerable que era, y de lo poco que podía confiar en la aparente calma de la mansión. Esa noche, al regresar a mi habitación, me senté en la cama abrazando la almohada, con lágrimas que amenazaban con caer. Sentía miedo, tristeza y soledad,
pero también una chispa de determinación. Debía descubrir los secretos de esta casa y aprender a proteger mi corazón mientras navegaba entre sus sombras y misterios. Porque aunque estaba asustada, algo dentro de mí sabía que debía continuar. Capítulo 4. Hoy sentí que la mansión estaba viva, observándome con cada sombra y cada objeto reluciente. Caminando por los pasillos, me sentí diminuta, insignificante, como si cualquier paso en falso pudiera revelar mi fragilidad ante esta familia que parecía tan perfecta y distante. Nina apareció mientras organizaba algunas habitaciones, y su mirada me atravesó. Sentí miedo, pero también una curiosidad imposible de contener. Quise acercarme, hablar, comprenderla, pero algo me decía que no debía hacerlo. Su presencia me intimidaba, y aún así me fascinaba. No podía dejar de pensar en lo que se escondía detrás de esa fachada impecable. James pasó cerca de mí y su sonrisa tímida me dio un pequeño respiro. Por un momento, sentí que quizá no todo en esta casa era oscuro y opresivo, que todavía podía existir un rincón donde sentirme un poco en casa. Sin embargo, incluso esa sensación de alivio fue fugaz. Al llegar a mi habitación, lloré abrazando la almohada, pero también sentí una chispa de fuerza. Debía seguir adelante. Descubrir los secretos de la familia y proteger mi corazón mientras me adentraba en este laberinto de misterios. Capítulo 5. El día de hoy fue pesado, y el cansancio parecía aplastarme. Cada paso por la mansión me recordaba lo pequeña y vulnerable que podía sentirme. Nina pasó junto a mí mientras organizaba el salón, y su mirada me atravesó como un cuchillo invisible. Sentí miedo, pero también una fascinación que no podía explicar. Quería entenderla, descubrir qué la hacía tan cambiante, tan imprevisible. James apareció un momento después. Su presencia me dio un alivio temporal, una pequeña burbuja de calidez en medio de la tensión. Por un instante, sentí que podía confiar, que tal vez había un lugar donde mi corazón podía sentirse seguro. Pero la calma no duró. Cada gesto de Nina, cada sombra en la mansión, me recordaba que los secretos aquí eran profundos y que debía ser cautelosa. Al llegar a mi habitación, me dejé caer sobre la cama y abracé la almohada. Las lágrimas comenzaron a brotar lentamente, eran de miedo, soledad, cansancio, pero también de determinación. Debía seguir adelante, debía enfrentar los secretos que rodeaban a esta familia y aprender a protegerme mientras me adentraba más y más en este lugar que me atrapaba sin piedad. Capítulo 6. Hoy la mansión se sintió más opresiva que nunca. Cada rincón, cada sombra, cada objeto reluciente parecía recordarme que yo era una intrusa, que no pertenecía a este mundo de lujo y perfección. A veces me sentía como un fantasma, invisible y atrapada entre paredes que guardaban secretos demasiado grandes para mí. Nina apareció mientras limpiaba, y su mirada me hizo estremecer. Quise acercarme, intentar comprenderla, pero el miedo me detuvo. Había algo en ella que despertaba mi fascinación y mi temor a la vez. James pasó cerca y su sonrisa tímida me dio un pequeño respiro, un instante de humanidad en medio de tanta tensión. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama. Abracé la almohada con fuerza mientras las lágrimas caían lentamente. Era miedo, agotamiento, soledad, pero también determinación. Debía continuar, descubrir los secretos de la familia y proteger mi corazón mientras me adentraba en este laberinto de emociones que parecía querer devorarme. Porque aunque el miedo era grande, también lo era mi necesidad de saber la verdad y encontrar mi propia fuerza. Parte 2. Un mes después. Capítulo 1. Ha pasado un mes desde que comencé a trabajar en la mansión Winchester, y aunque ya me muevo por sus pasillos como si los conociera, cada rincón sigue siendo un recordatorio de lo vulnerable que soy. La casa es hermosa, impresionante, y a la vez opresiva. Los candelabros reflejan la luz en paredes que parecen guardar secretos, y los cuadros miran con ojos que parecen seguirme, recordándome que no pertenezco del todo aquí. Hoy, mientras limpiaba la biblioteca, me sentí abrumada. Cada libro parecía susurrarme historias que no debía conocer. Sentí miedo, un miedo profundo que me hizo detenerme y respirar hondo. ¿Qué tanto de esta familia es real y qué tanto está construido para mantenernos a todos en un juego que no entiendo? Nina apareció de repente. Su mirada era intensa, penetrante, me hizo sentir como si pudiera leer cada pensamiento,
cada emoción escondida en mi interior. Sentí que me desnuda con la mirada y, a la vez, algo en ella me atraía, aunque no debía. James pasó por la sala y su sonrisa tímida me dio un instante de alivio. Fue como un pequeño rayo de sol entre tanta oscuridad, una señal de que no todo es peligroso ni frío en esta mansión. Pero cuando volví a mirar a Nina, el nudo en mi estómago volvió, recordándome que aquí nada es simple. Al final del día, en mi habitación, me senté en la cama abrazando la almohada. Lágrimas brotaron, mezclando miedo, soledad y un cansancio que no sabía cómo quitarme del pecho. Pero también sentí algo más, una chispa de determinación. Debo seguir, debo descubrir lo que esta familia esconde, y debo aprender a proteger mi corazón mientras me adentro en este laberinto de secretos y emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque sienta que estoy atrapada, sé que cada paso que doy me acerca a la verdad, y a mi propia fuerza. Parte 2, un mes después, capítulo 2. Hoy fue uno de esos días en los que siento que la mansión misma respira sobre mí, presionando mi pecho con cada sombra y cada objeto. Caminando por los pasillos, escuchando el eco de mis pasos en el suelo de madera, me sentí diminuta, como si cada rincón de esta casa me recordara lo pequeña e insignificante que puedo ser. Todo es tan perfecto, tan brillante, tan cuidado, y aún así, hay algo en el aire que me incomoda, algo que me dice que cada gesto aquí tiene un doble filo, y que cualquier descuido mío podría ser fatal. Nina apareció mientras ordenaba algunas habitaciones, y el simple roce de su presencia me hizo estremecer. Su mirada era intensa, penetrante, y sentí como si pudiera leer cada miedo que intento ocultar. Quise acercarme, hablar, descubrir qué hay detrás de esa mujer tan fría y elegante, pero mi corazón latía con fuerza y el miedo me detuvo. Hay algo en ella que me atrae, algo que me desconcierta y me asusta al mismo tiempo. Mientras tanto, James pasó cerca de mí y su sonrisa tímida fue como un pequeño alivio, una bocanada de aire fresco en medio de esta tensión que me envuelve. Por un momento, sentí que no estaba completamente sola, que quizá aún hay rincones en esta casa donde podría sentirme segura, aunque esa sensación fue breve y efímera, porque pronto me recordé que cada gesto, cada sombra, cada secreto de esta familia, podría atraparme si bajo la guardia. Al final del día, me encerré en mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente, mezclando miedo, agotamiento y soledad, pero también una chispa de determinación y esperanza. Sé que debo seguir, debo descubrir los secretos de esta familia y aprender a proteger mi corazón mientras me adentro en este laberinto de emociones y misterios. Porque aunque mi miedo sea grande, también lo es la necesidad de conocer la verdad, y de encontrar mi propia fuerza para sobrevivir a todo lo que esta mansión y sus secretos me deparen. Parte 2, un mes después, capítulo 3. Hoy la mansión parecía más viva que nunca, y yo me sentía atrapada entre sus paredes que susurraban secretos que no debía escuchar. Cada sombra se movía con una intención propia, y cada objeto reluciente parecía mirarme con juicio. Caminando por los pasillos, sentí como mi corazón se oprimía en el pecho, recordándome que aquí no pertenezco completamente. La belleza de la casa es deslumbrante, pero también me abruma, es un reflejo de lo imposible que es comprender lo que ocurre detrás de cada puerta cerrada. Nina apareció mientras organizaba el vestidor. Su mirada me atravesó como un rayo, y sentí que podía leer todo lo que intento ocultar, mis miedos, mis dudas, mis inseguridades. Quise acercarme, hablarle, entenderla, pero algo en mí temía que cualquier palabra revelara mi vulnerabilidad y que eso me pusiera en peligro. Al mismo tiempo, no podía dejar de observarla, fascinada y aterrada por su presencia. James apareció después, su sonrisa tímida y sincera me dio un instante de alivio, un respiro entre tanta tensión. Por un momento sentí que podía confiar en alguien, que no todo en esta mansión era frío y opresivo. Pero incluso esa pequeña luz se desvaneció rápidamente. Cada gesto de Nina, cada sombra en los pasillos, me recordaba que debía mantenerme alerta. Al final del día, regresé a mi habitación y me senté sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas empezaron a rodar lentamente por mis mejillas, mezcla de miedo, soledad, incertidumbre y también de determinación. Sé que debo seguir adelante, enfrentar los secretos que rodean a esta familia y proteger mi corazón mientras me adentro más en este laberinto de emociones.
Porque aunque sienta que cada paso que doy podría romperme, también sé que debo avanzar si quiero sobrevivir y encontrar la verdad que esta mansión esconde. Parte 2. Un mes después, capítulo 4. Hoy sentí que la mansión me observaba en cada movimiento. Cada sombra parecía alargarse para seguir mis pasos, y cada objeto reluciente reflejaba mis temores y mis dudas. Caminando por los pasillos, el peso de la casa parecía aplastarme, me sentía diminuta, vulnerable, como si un simple error pudiera desatar una cadena de consecuencias que no podría controlar. Nina apareció mientras ordenaba una de las habitaciones y su sola presencia me hizo estremecer. Su mirada era penetrante, capaz de desnudar cada rincón de mi alma. Quise acercarme, intentar comprenderla, descubrir por qué podía ser tan impredecible, tan cambiante, pero el miedo me detuvo. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que cualquier gesto en falso revelaría toda mi vulnerabilidad. Sin embargo, no podía apartar la mirada de ella, había algo en su porte y en su forma de moverse que me fascinaba y aterraba a la vez. James pasó cerca de mí y su sonrisa tímida me dio un breve alivio. Fue un instante de calidez en medio de la opresión que me rodeaba, un recordatorio de que aún existe algo humano en esta casa, aunque sea frágil y efímero. Por un momento creí que podría encontrar un lugar seguro, un pequeño rincón donde sentirme un poco en casa, pero esa sensación se desvaneció tan rápido como llegó. Al regresar a mi habitación, me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza como si pudiera protegerme de todo lo que acechaba en la mansión. Las lágrimas brotaron lentamente, mezclando miedo, agotamiento y soledad, pero también una chispa de fuerza y determinación. Debo seguir. Debo descubrir los secretos de esta familia y, sobre todo, debo aprender a proteger mi corazón mientras me adentro en este laberinto de emociones y misterios que amenaza con devorarme. Porque aunque cada sombra me asuste, cada paso que doy me acerca a la verdad y a mí misma. Parte 2. Un mes después, capítulo 5. Hoy fue un día especialmente pesado. La mansión parecía respirar a mi alrededor, cada sombra alargándose sobre mí como si quisiera recordarme lo pequeña y vulnerable que soy en este lugar. Caminando por los pasillos, sentí que cada objeto, cada retrato, cada detalle de la decoración me juzgaba, recordándome que no pertenezco realmente a este mundo de lujo y secretos. Nina apareció mientras ordenaba algunas habitaciones y su sola presencia me hizo sentir un nudo en el estómago. Su mirada era intensa, como si pudiera leer cada pensamiento y emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablarle, entenderla, pero el miedo me detuvo. Había algo en ella que me desconcertaba, su forma de ser tan fría y, a veces, tan cálida, despertaba en mí una mezcla de fascinación y terror que no sabía cómo manejar. James pasó cerca de mí, y su sonrisa tímida fue un bálsamo para mi corazón. Por un instante, sentí que no todo en esta casa era oscuro y opresivo, que todavía existía un pequeño refugio donde podría sentirme segura, aunque esa sensación fue breve, porque la tensión que impregnaba la mansión volvía a envolverme como un manto pesado. Al llegar a mi habitación, me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente, eran de miedo, agotamiento y soledad, pero también de determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y proteger mi corazón mientras me adentro en este laberinto de emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque la incertidumbre y el miedo me aterran, también sé que cada paso que doy me acerca a la verdad y a mi propia fuerza. Parte 2. Un mes después, capítulo 6. Hoy la mansión me aplastó con su silencio y sus secretos. Cada pasillo parecía susurrarme cosas que no debía oír, y cada sombra me recordaba lo vulnerable que soy. Caminando por los corredores, sentí como mi corazón se oprimía en el pecho, me sentía diminuta, insignificante, como si cualquier error pudiera hacerme desaparecer entre estas paredes llenas de lujo y misterio. Nina apareció mientras organizaba algunas habitaciones, y su sola presencia me hizo estremecer. Su mirada era penetrante, capaz de desnudar cada rincón de mi alma. Quise acercarme, intentar comprenderla, descubrir por qué sus gestos podían ser tan fríos y, de repente, tan cálidos que casi me engañaban, pero el miedo me detuvo. Sentí que cualquier palabra o gesto mío podría ser un error, que mostrar mi vulnerabilidad podría ponerme en peligro. Y aún así, no podía apartar la mirada de ella, había algo fascinante y aterrador en su forma de moverse,
en cómo llenaba la habitación sin esfuerzo. James pasó cerca de mí y su sonrisa tímida fue un breve respiro, un instante de luz en medio de tanta tensión. Por un momento, sentí que podía confiar, que aún había alguien con quien compartir mis miedos, pero incluso esa sensación se desvaneció rápidamente. Cada gesto de Nina, cada sombra que se movía, me recordaba que debía mantenerme alerta, que esta casa es un laberinto de secretos y emociones que me pueden devorar. Al final del día, me dejé caer sobre la cama y abracé la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezclando miedo, agotamiento, soledad y también determinación. Debo seguir adelante, descubrir lo que esta familia oculta, proteger mi corazón mientras avanzo en este laberinto que parece querer tragarse cada fragmento de mí. Porque aunque mi miedo es grande, sé que mi necesidad de saber la verdad y encontrar mi propia fuerza es aún más fuerte. Parte 3. El presente capítulo 1. Hoy desperté con un nudo en el estómago, como si la mansión misma me recordara que cada día aquí es un desafío que no puedo ignorar. Cada sombra parecía moverse por sí sola, y cada rincón parecía observarme con ojos invisibles. La perfección de la casa, que antes me impresionaba, ahora me oprime, los candelabros brillan demasiado, los cuadros parecen seguirme, y los muebles relucen como si quisieran recordarme que aquí nada es casual. Mientras limpiaba la biblioteca, sentí un escalofrío. Cada libro parecía susurrarme historias que nadie quería que escuchara, y yo temblaba al imaginar lo que podía descubrir. Hay secretos aquí, lo sé, y no puedo dejar de sentir que cada paso que doy podría acercarme demasiado a ellos. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada era intensa, casi penetrante. Sentí que podía leer cada miedo y cada duda que intento esconder. Quise acercarme, hablar, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Había algo en ella que me fascinaba y me aterraba a la vez. Sus gestos tan fríos y, de repente, tan cálidos, me desconcertaban. James pasó cerca de mí y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de tanta tensión. Por un momento, sentí que podía confiar, que no todo en esta mansión era frío y opresivo. Pero la sensación de alivio duró poco, porque cada gesto de Nina, cada sombra que se movía por los pasillos, me recordaba que debía mantenerme alerta. Al final del día, me senté en mi habitación abrazando la almohada, dejando que las lágrimas fluyeran lentamente. Miedo, soledad, incertidumbre y también determinación. Debo continuar. Debo descubrir los secretos que esta familia oculta y proteger mi corazón mientras avanzo en este laberinto de emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque tenga miedo, sé que cada paso que doy me acerca un poco más a la verdad y a mí misma. Parte 3. El presente capítulo 2. Hoy desperté con el corazón acelerado, como si supiera que este día sería distinto a todos los anteriores. La mansión parecía más viva que nunca, y cada sombra parecía moverse a mi alrededor con intención propia. Caminando por los pasillos, sentí un escalofrío recorrerme, cada objeto, cada cuadro, cada detalle del lugar parecía observarme, juzgarme, recordarme que aquí no pertenezco del todo. Mientras ordenaba la sala de estar, sentí un miedo profundo. Todo es tan perfecto, tan brillante, y aún así, hay algo que hiere en la precisión de esta casa, algo que me dice que todo está construido para ocultar secretos y controlar lo que vemos y lo que sentimos. Cada puerta cerrada, cada cajón con llave, me hace imaginar historias que podrían destruirme si llego a descubrirlas. Nina apareció mientras pasaba con los utensilios de limpieza. Su mirada me atravesó, y sentí que podía leer cada emoción que intento ocultar: miedo, inseguridad, soledad, y también un deseo silencioso de ser comprendida, de sentirme un poco más segura. Quise acercarme, hablarle, entenderla, pero algo en mí me detuvo. Cada gesto suyo despertaba en mí una mezcla de fascinación y terror que no podía controlar. James pasó cerca, y su sonrisa tímida fue un bálsamo inesperado. Por un instante, sentí que podía confiar, que no todo en esta casa era oscuro y opresivo. Pero esa sensación duró poco. Cada movimiento de Nina, cada sombra que se desplazaba en los pasillos, me recordaba que debía mantenerme alerta, que esta casa es un laberinto donde cualquier error podría atraparme. Al final del día, me dejé caer sobre la cama y abracé la almohada con fuerza.
Lágrimas brotaron lentamente, mezclando miedo, agotamiento y soledad, pero también determinación. Sé que debo seguir adelante, enfrentar los secretos de esta familia y proteger mi corazón mientras avanzo en este laberinto de emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque cada paso me asuste, sé que debo seguir si quiero sobrevivir y descubrir la verdad que esta mansión oculta. Parte 3. El presente capítulo 3. Hoy la mansión se sintió más opresiva que nunca. Cada rincón parecía susurrar secretos que no debía escuchar, y cada sombra parecía alargarse para recordarme lo pequeña y vulnerable que soy aquí. Caminando por los pasillos, sentí como mi corazón latía con fuerza, como si supiera que cada paso que doy me acerca a algo que podría cambiarlo todo. La belleza de la casa es abrumadora, los candelabros brillan, los retratos me siguen con la mirada, y los muebles relucen con un cuidado obsesivo, pero todo esto solo intensifica mi sensación de miedo y de incertidumbre. Mientras organizaba la biblioteca, un escalofrío me recorrió. Los libros parecían susurrar historias ocultas que nadie quiere que conozca. Me sentía atrapada entre la curiosidad y el miedo, con la sensación de que cada descubrimiento podría ser peligroso. Nina apareció de repente. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada era penetrante, y sentí que podía leer cada miedo, cada pensamiento que intento ocultar. Quise acercarme, hablar, entenderla, pero el miedo me paralizó. Había algo en ella que me atraía y me aterraba a la vez, una mezcla imposible de ignorar. Sus gestos, a veces fríos, a veces cálidos, me desconcertaban y me hacían dudar de cada paso que doy. James pasó cerca, y su sonrisa tímida fue un pequeño alivio, un respiro en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que no todo en esta casa era oscuro y opresivo. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente. Cada gesto de Nina y cada sombra que se movía por los pasillos me recordaba que debo mantenerme alerta. Al final del día, me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de determinación. Debo seguir, descubrir los secretos que esta familia oculta y proteger mi corazón mientras avanzo en este laberinto emocional. Aunque mi miedo sea grande, sé que mi necesidad de conocer la verdad y de encontrar mi propia fuerza es aún mayor. Parte 3. El presente capítulo 4. Hoy la mansión parecía más viva que nunca, y yo me sentía atrapada entre sus paredes que susurraban secretos que no debía escuchar. Cada sombra que se movía parecía prolongarse, seguirme, recordarme que aquí no pertenezco realmente. Caminando por los pasillos, sentí como el peso del lugar me aplastaba, como cada detalle de lujo, cada retrato y cada mueble pulido parecía decirme, no eres suficiente, no perteneces aquí. Mientras limpiaba una de las habitaciones principales, un escalofrío me recorrió. Todo estaba tan perfecto, tan brillante, pero esa perfección me asfixiaba. Sentía que cada gesto de la familia escondía algo, que todo estaba calculado para mantenerme en equilibrio entre miedo y curiosidad. Cada cajón cerrado, cada documento cuidadosamente guardado, parecía un recordatorio de que no debía cruzar ciertos límites, pero la curiosidad en mi interior era incontrolable. Nina apareció mientras revisaba la sala. Su sola presencia me hizo estremecer, su mirada penetrante parecía atravesarme, como si pudiera ver cada miedo y cada inseguridad que intento ocultar. Quise acercarme, hablar, comprenderla, pero el miedo me paralizó. Hay algo en ella que me fascina y me aterra al mismo tiempo. Sus gestos, a veces cálidos, a veces fríos, me desorientan y me hacen dudar de todo lo que pienso y siento. James pasó cerca de mí, y su sonrisa tímida fue un pequeño alivio, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que no todo en esta mansión era oscuro y peligroso. Pero esa sensación duró apenas un instante. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio de la casa me recordaba que debía mantenerme alerta, que cualquier error podría tener consecuencias. Al final del día, me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y proteger mi corazón mientras avanzo en este laberinto de emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque tenga miedo,
sé que cada paso que doy me acerca más a la verdad y a mí misma. Parte 3. El presente capítulo 5. Hoy la mansión se sentía más fría y silenciosa que nunca. Cada pasillo parecía alargarse de manera inquietante, y cada sombra parecía observarme, recordándome que aquí no tengo total control, que cualquier movimiento puede delatarme. Caminando por los corredores, mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorría mi espalda. A veces siento que las paredes mismas guardan secretos que podrían aplastarme si los descubro. Mientras limpiaba el salón principal, un nudo se formó en mi estómago. Todo en esta casa es tan brillante, tan perfecto, y aún así, me hace sentir atrapada. Cada cuadro, cada mueble, cada objeto colocado con precisión parece vigilarme, como si la mansión misma se riera de mi miedo y mi curiosidad al mismo tiempo. Sentí que cada decisión, cada paso que doy, podría acercarme a algo que no debería ver. Nina apareció de repente. Su mirada intensa me atravesó y sentí que podía leer cada pensamiento que intento ocultar, mis miedos, mis inseguridades, mi deseo silencioso de sentirme segura y comprendida. Quise acercarme, hablarle, entenderla, pero algo dentro de mí me detuvo. Sus gestos, a veces fríos y distantes, a veces cálidos y seductores, me confunden y me atraen al mismo tiempo. La tensión que provoca en mí es casi insoportable. James pasó cerca, y su sonrisa tímida fue un alivio efímero, un pequeño respiro en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era opresivo y peligroso. Pero ese instante desapareció rápidamente, recordándome que debía mantenerme alerta. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debo ser cautelosa. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de determinación y fuerza. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y proteger mi corazón mientras me adentro en este laberinto de emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque cada paso me asuste, sé que debo avanzar si quiero sobrevivir y descubrir la verdad que esta mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 6. Hoy la mansión me aplastó con su silencio y su perfección. Cada pasillo parecía más largo que nunca, cada sombra más amenazante, recordándome lo vulnerable que soy. Caminando por los corredores, sentí que el peso de la casa caía sobre mi pecho, haciendo que mi respiración se hiciera más rápida y cada pensamiento más confuso. Todo aquí es hermoso, pero esa belleza me abruma, los candelabros brillan demasiado, los cuadros parecen seguirme con la mirada, y cada mueble refleja una vida que no es la mía, un orden al que no pertenezco. Mientras limpiaba la sala principal, un escalofrío me recorrió. Todo estaba tan impecable, tan silencioso, pero la perfección me asfixiaba. Cada gesto, cada movimiento de la familia parecía cargado de secretos que no debía descubrir. Cada cajón cerrado y cada documento cuidadosamente guardado me hacía imaginar historias que podrían destruirme si llegara a conocerlas. Nina apareció mientras pasaba con algunos papeles. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía atravesar cada rincón de mi alma. Quise acercarme, intentar comprenderla, pero el miedo me paralizó. Hay algo en ella que me fascina y aterra a la vez, una mezcla que no sé cómo manejar. Sus gestos, a veces cálidos y acogedores, a veces fríos y distantes, me desconciertan y me hacen dudar de todo lo que siento. James pasó cerca de mí, y su sonrisa tímida fue un respiro efímero, un instante de luz entre tanta tensión. Por un momento, sentí que podía confiar, que no todo aquí era peligroso y oscuro. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente, cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la casa me recordaba que debía mantenerme alerta. Al final del día, me dejé caer sobre la cama y abracé la almohada con fuerza. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo continuar, descubrir los secretos de esta familia y proteger mi corazón mientras me adentro en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque cada paso me aterre, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y encontrar la verdad que la mansión esconde. Parte 3. El presente capítulo 7.
Hoy desperté con un peso en el pecho que no pude quitarme durante todo el día. La mansión parecía más imponente que nunca, como si quisiera recordarme que cada paso que doy aquí está lleno de riesgos. Los pasillos brillaban con la perfección de siempre, pero cada sombra que se alargaba parecía susurrarme que no soy más que una intrusa en un lugar que no me pertenece. Mientras limpiaba la biblioteca, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Cada libro parecía ocultar secretos que nadie quería que descubriera. La curiosidad me empujaba a abrirlos, a investigar, pero el miedo me retenía, porque sé que cada descubrimiento podría ser peligroso. Nina apareció de repente. Su presencia me hizo estremecer y su mirada me atravesó como si pudiera leer cada pensamiento y cada emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablarle, entenderla, pero el miedo me paralizó. Cada gesto suyo despertaba en mí una fascinación y un temor que me desorientaban, y sentí que cualquier error podría ponerme en una posición peligrosa. James pasó cerca, y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz entre tanta oscuridad. Por un momento, sentí que podía confiar, que tal vez había un lugar seguro en esta casa, aunque esa sensación desapareció rápidamente, porque cada gesto de Nina, cada sombra que se movía por los pasillos, me recordaba que debía mantenerme alerta. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de determinación y fuerza. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia esconde y proteger mi corazón mientras me adentro en este laberinto de emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice a veces, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y de encontrar la verdad. Parte 3. El presente capítulo 8. Hoy desperté con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. La mansión parecía respirar a mi alrededor, como si sus muros quisieran recordarme que cada paso que doy aquí está lleno de peligro y misterio. Cada sombra se movía con intención propia, y cada objeto reluciente parecía vigilarme, recordándome que no pertenezco del todo a este lugar. Mientras limpiaba el salón principal, un escalofrío me recorrió. Todo está tan perfecto, tan reluciente, y aún así, esa perfección me aplasta. Cada detalle de la casa, cada cuadro, cada mueble cuidadosamente colocado me hacía sentir pequeña, como si cualquier error mío fuera una falla imperdonable. Cada cajón cerrado, cada papel guardado, parece susurrarme que no debo indagar demasiado, pero la curiosidad en mi interior es más fuerte que el miedo. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su sola presencia me hizo estremecer. Su mirada era intensa, capaz de penetrar hasta el rincón más oculto de mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces fríos, a veces cálidos, me desconciertan y me atraen a la vez, y siento que cualquier error podría desatar consecuencias que no puedo controlar. James pasó cerca de mí y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de la opresión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que tal vez no todo en esta casa era oscuro y peligroso. Pero incluso esa sensación fue efímera, porque cada gesto de Nina, cada sombra que se movía por los pasillos, me recordaba que debo mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de fuerza y determinación. Debo continuar, descubrir los secretos de esta familia y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto de emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me siga paralizando a veces, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y encontrar la verdad. Parte 3. El presente capítulo 9. Hoy la mansión parecía más silenciosa que nunca, y ese silencio me aplastaba. Cada sombra en los pasillos se movía con vida propia, y cada objeto parecía mirarme, recordándome que aquí no pertenezco del todo. Caminando entre los muebles relucientes y los retratos que me seguían con la mirada, sentí un nudo en el estómago, como si el peso de la casa quisiera recordarme que cualquier error podría costarme caro. Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Los libros parecían susurrar historias que nadie quería que escuchara. La curiosidad me empujaba a investigar, a abrirlos y descubrir lo que ocultaban,
pero el miedo me retenía. Sabía que cada descubrimiento podría ser un riesgo, y aún así no podía evitar desear saber más. Nina apareció mientras revisaba unos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía penetrar hasta lo más profundo de mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces fríos, a veces cálidos, me desconcertaban y despertaban en mí una fascinación que no podía controlar. Sentí que cualquier movimiento en falso podía ponerme en peligro. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño alivio, un instante de luz entre tanta tensión. Por un momento, sentí que podía confiar, que no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, me dejé caer sobre la cama abrazando la almohada. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de determinación y fuerza. Debo continuar, descubrir los secretos que esta familia oculta y proteger mi corazón mientras me adentro en este laberinto de emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión esconde. Parte 3. El presente capítulo 10. Hoy desperté con un peso en el pecho que no pude ignorar. La mansión parecía respirar a mi alrededor, cada sombra se movía con intención propia, como si supiera cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Caminando por los pasillos, sentí que cada cuadro, cada mueble, cada objeto reluciente me observaba, recordándome que no pertenezco a este lugar, que soy apenas una intrusa en un mundo perfecto y opresivo. Mientras limpiaba el salón principal, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo está tan brillante, tan cuidado, tan silencioso, y esa perfección me aplasta. Cada detalle parece calcularme, como si la casa misma supiera lo frágil que soy y estuviera lista para probar mi resistencia. Cada cajón cerrado y cada papel guardado parece un recordatorio de secretos que no debo descubrir, pero mi curiosidad es más fuerte que el miedo. Nina apareció mientras revisaba unos documentos. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada intensa parecía leer cada pensamiento que intento ocultar. Quise acercarme, hablar, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos y acogedores, a veces fríos y distantes, me desorientan y me atraen al mismo tiempo, y siento que cualquier error podría desatar consecuencias que no puedo controlar. James pasó cerca de mí y su sonrisa tímida fue un pequeño alivio, un instante de luz entre tanta tensión. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era peligroso y oscuro. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos de esta familia y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto de emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque tenga miedo, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y encontrar la verdad que la mansión oculta. Parte 3. El presente capítulo 11. Hoy la mansión se sintió más pesada que nunca. Cada sombra parecía alargarse para seguirme, cada objeto brillaba con un destello que me recordaba que estoy fuera de lugar. Caminando por los pasillos, sentí como mi corazón se oprimía y un escalofrío recorría mi espalda. Todo aquí es hermoso, perfecto, casi irreal, y aún así me asfixia, como si la perfección misma estuviera destinada a aplastarme. Mientras organizaba la biblioteca, un miedo profundo me atravesó. Cada libro parecía susurrarme secretos que nadie quería que escuchara. La curiosidad me empujaba a investigar, a descubrir lo que ocultaban, pero el miedo me detenía. Sabía que cualquier descubrimiento podía traer consecuencias inesperadas, y aún así no podía evitar desear saber más. Nina apareció mientras revisaba unos documentos. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada penetrante parecía leer cada pensamiento y emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablar, entenderla, pero el miedo me paralizó. Sus gestos,
a veces cálidos, a veces fríos, me confunden y despiertan una fascinación imposible de ignorar. Cada instante con ella me hace sentir viva y aterrada a la vez. James pasó cerca, y su sonrisa tímida fue un pequeño alivio, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que tal vez no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de determinación y fuerza. Debo seguir adelante, descubrir los secretos de esta familia y proteger mi corazón mientras me adentro en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y de encontrar la verdad que la mansión esconde. Parte 3. El presente capítulo 12. Hoy la mansión parecía más viva que nunca, y yo me sentía atrapada en sus sombras. Cada pasillo, cada objeto, cada retrato parecía observarme con ojos invisibles, recordándome que no pertenezco completamente a este lugar. Caminando entre los muebles relucientes, sentí como un nudo se formaba en mi estómago, la sensación de vulnerabilidad me aplastaba, como si cualquier error pudiera tener consecuencias irreversibles. Mientras limpiaba la sala principal, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo está tan perfecto, tan brillante, y aún así, me sentía atrapada por la opresión de la casa. Cada detalle parecía calcularme, como si la mansión misma quisiera poner a prueba mi resistencia. Cada cajón cerrado, cada documento guardado, parecía susurrarme que hay secretos que no debo descubrir, pero la curiosidad en mi interior es más fuerte que el miedo. Nina apareció mientras revisaba algunos papeles. Su sola presencia me hizo estremecer, su mirada penetrante parecía leer hasta lo más profundo de mi alma. Quise acercarme, hablarle, entenderla, pero el miedo me paralizó. Sus gestos, a veces cálidos y acogedores, a veces fríos y distantes, me desorientaban y me atraían al mismo tiempo, y sentí que cualquier error podría traer consecuencias que no puedo controlar. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación se desvaneció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y de encontrar la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 13. Hoy la mansión parecía más silenciosa y opresiva que nunca. Cada sombra parecía moverse con intención propia, cada cuadro parecía seguirme con la mirada, recordándome que no pertenezco a este lugar. Caminando por los pasillos, sentí que un peso invisible me aplastaba, como si la casa misma quisiera recordarme mi fragilidad. Cada objeto reluciente, cada detalle cuidado con precisión, me hacía sentir pequeña, insignificante, como si cualquier paso en falso pudiera destruirme. Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Los libros parecían susurrarme historias que nadie quería que escuchara. La curiosidad me empujaba a abrirlos, a descubrir lo que ocultaban, pero el miedo me retenía. Sabía que cualquier descubrimiento podía traer consecuencias inesperadas, y aún así no podía ignorar la urgencia de saber la verdad. Nina apareció mientras revisaba unos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía atravesar mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me paralizó. Sus gestos, a veces cálidos y acogedores, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación que no podía controlar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y aterrada al mismo tiempo.
James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño alivio, un instante de luz entre tanta tensión. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de determinación y fuerza. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia esconde y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 14. Hoy desperté con un peso en el pecho que me acompañó desde la primera luz del día. La mansión parecía respirar a mi alrededor, sus sombras se movían con vida propia, y cada objeto parecía observarme, recordándome que aquí no pertenezco del todo. Caminando por los pasillos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Cada detalle de la casa me hacía sentir vulnerable, como si cualquier paso en falso pudiera traer consecuencias que no estoy lista para enfrentar. Mientras limpiaba la sala principal, la perfección del lugar me aplastaba. Cada mueble, cada cuadro, cada candelabro parecía calcularme, como si la casa misma estuviera evaluando mi fuerza y determinación. Cada cajón cerrado, cada documento cuidadosamente guardado, me recordaba que hay secretos que no debo descubrir, pero la curiosidad que siento es más fuerte que el miedo que me paraliza. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su sola presencia me hizo estremecer. Su mirada intensa parecía atravesar mi alma y leer cada pensamiento y cada emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablar, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos y acogedores, a veces fríos y distantes, me confundían y me atraían al mismo tiempo, haciéndome sentir viva y aterrada a la vez. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un breve respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápido. Cada gesto de Nina, cada sombra que se movía por los pasillos, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo continuar, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y encontrar la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 15. Hoy desperté con un nudo en el estómago que no se ha ido en todo el día. La mansión parecía más silenciosa y fría que nunca, como si respirara con una calma calculada que me recordaba que estoy fuera de lugar. Cada sombra parecía alargarse para observarme, cada objeto reluciente parecía juzgar cada movimiento que hago. Caminando por los pasillos, sentí que la presión en mi pecho aumentaba, como si la casa misma intentara aplastarme con su perfección. Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada libro parecía susurrarme secretos que no debía descubrir. La curiosidad me empujaba a abrirlos, a investigar, a encontrar pistas, pero el miedo me retenía. Sabía que cada pequeño descubrimiento podía ser peligroso, y aún así no podía ignorar el impulso de saber más. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada intensa parecía atravesar hasta lo más profundo de mi alma. Quise acercarme, hablarle, entenderla, pero el miedo me paralizó. Sus gestos, a veces cálidos, a veces fríos, me confundían y despertaban en mí una fascinación que no podía controlar. Sentí que cualquier error podría traer consecuencias que no estoy preparada para enfrentar. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de tanta tensión. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación se desvaneció rápido. Cada sombra, cada gesto de Nina,
Cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo continuar, descubrir los secretos que esta familia esconde y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 16. Hoy desperté con el corazón oprimido, como si la mansión misma me recordara que cada paso que doy aquí está lleno de riesgo. Cada pasillo, cada sombra, cada objeto reluciente parecía observarme, juzgarme, recordándome que no pertenezco del todo a este lugar. Caminando entre los muebles pulidos y los retratos que parecían seguirme con la mirada, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La perfección del lugar me aplastaba y, a la vez, me intrigaba. No podía evitar sentirme atraída y aterrada al mismo tiempo. Mientras limpiaba la biblioteca, un miedo profundo me atravesó. Cada libro parecía susurrar secretos que nadie quería que descubriera. La curiosidad me empujaba a abrirlos, a investigar, pero el miedo me retenía. Sabía que cada pequeño descubrimiento podía tener consecuencias inesperadas, y aún así no podía ignorar la urgencia de saber más. Nina apareció mientras revisaba unos documentos. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada intensa parecía leer cada pensamiento y cada emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me paralizó. Sus gestos, a veces cálidos, a veces fríos, me confundían y despertaban en mí una fascinación imposible de ignorar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un alivio efímero, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 17. Hoy la mansión parecía más silenciosa y opresiva que nunca. Cada sombra se movía con vida propia, y cada objeto parecía mirarme con intención, recordándome que no pertenezco del todo a este lugar. Caminando por los pasillos, sentí como un nudo en el estómago me oprimía, como si cada paso que doy pudiera ser un error irreversible. Todo en la casa es hermoso, brillante y perfecto, pero esa perfección me aplasta y me hace sentir pequeña, insignificante, vulnerable. Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Los libros parecían susurrar historias que nadie quería que escuchara. La curiosidad me empujaba a abrirlos, a descubrir los secretos que guardan, pero el miedo me retenía. Sabía que cualquier hallazgo podría traer consecuencias que no estoy preparada para afrontar, y aún así no podía evitar querer saber más. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía atravesar mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos y cercanos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación que no podía controlar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y aterrada al mismo tiempo. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y peligroso. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama,
abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de determinación y fuerza. Debo seguir adelante, descubrir los secretos de esta familia y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto de emociones que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 18. Hoy desperté con un nudo en el pecho que parecía no querer irse. La mansión se sentía más silenciosa, más vigilante, como si cada sombra, cada mueble y cada retrato tuviera ojos propios. Caminando por los pasillos, sentí como el aire pesado me envolvía, recordándome que aquí no pertenezco del todo y que cada paso que doy puede traer consecuencias inesperadas. La perfección de la casa me asfixiaba, los candelabros brillaban con intensidad, los cuadros me seguían con la mirada y cada objeto pulido parecía susurrarme que debía ser cautelosa. Mientras limpiaba la sala principal, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo está tan impecable, tan cuidado, y aún así, la belleza me oprime. Cada detalle parece calculado para medir mi resistencia, cada cajón cerrado y cada papel guardado me recordaba que hay secretos que no debo descubrir. Pero la curiosidad en mi interior es más fuerte que el miedo que me paraliza, y no puedo evitar querer saber más, aunque eso me aterre. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía atravesar cada rincón de mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación que no puedo controlar. Sentí que cualquier movimiento en falso podría traer consecuencias que no estoy lista para enfrentar. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un breve alivio, un instante de luz entre tanta tensión. Por un momento, sentí que podía confiar, que no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente, cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 19. Hoy la mansión parecía más opresiva que nunca. Cada sombra se movía con vida propia, como si quisiera observarme y recordarme que no pertenezco del todo a este lugar. Caminando por los pasillos, sentí que cada cuadro, cada mueble y cada objeto reluciente me juzgaba. La perfección del lugar me aplastaba, y un nudo en el estómago me recordaba que cualquier paso en falso podría tener consecuencias inesperadas. Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada libro parecía susurrar secretos que nadie quería que escuchara. La curiosidad me empujaba a investigar, a descubrir lo que ocultaban, pero el miedo me retenía. Sabía que cada hallazgo podría traer problemas, y aún así no podía ignorar el impulso de saber la verdad. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía leer cada rincón de mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me paralizó. Sus gestos, a veces cálidos y cercanos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación imposible de ignorar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente, cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de fuerza y determinación.
Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia esconde y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 20. Hoy desperté con el corazón pesado, como si la mansión misma quisiera recordarme que cada paso aquí es incierto y peligroso. Cada sombra parecía moverse con vida propia, cada objeto reluciente parecía observarme, y cada retrato parecía seguirme con la mirada. Caminando por los pasillos, sentí como un nudo en el estómago se hacía más grande con cada paso, la perfección del lugar me aplastaba, y un miedo silencioso me recordaba que no pertenezco del todo a este mundo. Mientras limpiaba la sala principal, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo está tan brillante, tan cuidado, tan silencioso, y aún así, esa perfección me oprime. Cada detalle parece estar calculado para medir mi resistencia. Cada cajón cerrado y cada papel guardado me recordaban que hay secretos que no debo descubrir. Pero la curiosidad en mi interior es más fuerte que el miedo que me paraliza, y no puedo evitar querer saber más. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada intensa parecía atravesar mi alma, leer cada pensamiento y cada emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos y cercanos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación que no puedo controlar. Sentí que cualquier movimiento en falso podría traer consecuencias que no estoy preparada para enfrentar. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un alivio efímero, un instante de luz en medio de tanta tensión. Por un momento, sentí que podía confiar, que no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y encontrar la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 21. Hoy la mansión parecía más silenciosa y fría que nunca. Cada sombra se movía con vida propia, como si quisiera observarme y recordarme que no pertenezco del todo a este lugar. Caminando por los pasillos, sentí como un nudo en el estómago se hacía más grande con cada paso, cada retrato, cada mueble, cada objeto brillante parecía juzgarme. La perfección del lugar me aplastaba y me hacía sentir frágil, insignificante, vulnerable. Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada libro parecía susurrar historias que nadie quería que escuchara. La curiosidad me empujaba a abrirlos, a descubrir lo que ocultaban, pero el miedo me retenía. Sabía que cualquier hallazgo podía traer consecuencias que no estoy preparada para afrontar, y aún así no podía ignorar la urgencia de saber más. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía atravesar mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me paralizó. Sus gestos, a veces cálidos y cercanos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación imposible de ignorar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme.
Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 23. Hoy la mansión parecía más fría y silenciosa que nunca. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y cada objeto reluciente parecía observarme, recordándome que no pertenezco del todo a este lugar. Caminando por los pasillos, sentí un nudo en el estómago que no desaparecía, como si cada paso que daba pudiera ser un error irreversible. La perfección del lugar me aplastaba, y un miedo silencioso me recordaba que cualquier descuido podría traer consecuencias inesperadas. Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada libro parecía susurrar secretos que nadie quería que descubriera. La curiosidad me empujaba a investigar, a abrirlos y descubrir lo que ocultaban, pero el miedo me retenía. Sabía que cualquier hallazgo podría ser peligroso, y aún así no podía ignorar la urgencia de saber más. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía atravesar mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me paralizó. Sus gestos, a veces cálidos y cercanos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación imposible de ignorar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, soledad y agotamiento, pero también de fuerza y determinación. Debo continuar, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 24. Hoy desperté con un nudo en el pecho que parecía no querer irse. La mansión estaba más silenciosa que de costumbre, y cada sombra parecía moverse con intención propia, observándome, recordándome que aquí no pertenezco del todo. Cada objeto reluciente, cada cuadro que me seguía con la mirada, cada mueble pulido parecía juzgar cada uno de mis pasos. Caminando por los pasillos, sentí como la ansiedad se apoderaba de mí, un nudo que crecía con cada paso, recordándome que cualquier error podría tener consecuencias. Mientras limpiaba la sala principal, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo está tan impecable, tan brillante, y aún así, esa perfección me oprime. Cada detalle parece medir mi resistencia, cada cajón cerrado y cada documento guardado me recordaba que hay secretos que no debo descubrir. Pero la curiosidad que llevo dentro es más fuerte que el miedo que me paraliza, y no puedo evitar querer saber más, aunque eso me aterre. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía atravesar mi alma, leer cada pensamiento y emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos, a veces fríos, me confundían y despertaban en mí una fascinación que no puedo controlar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable a la vez. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un breve respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y peligroso. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3.
El presente capítulo 25. Hoy desperté con un peso en el pecho que parecía arrastrarme desde la misma cama. La mansión estaba extrañamente silenciosa, como si contuviera la respiración, observándome, recordándome que aquí no pertenezco del todo. Cada sombra se movía con intención propia, cada objeto reluciente parecía juzgarme, y cada cuadro parecía seguir mis pasos. Caminando por los pasillos, sentí como la ansiedad me oprimía, un nudo que crecía con cada movimiento, recordándome que cualquier error podría tener consecuencias que no estoy preparada para afrontar. Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada libro parecía susurrarme secretos que nadie quería que escuchara. La curiosidad me empujaba a abrirlos, a investigar y descubrir lo que ocultaban, pero el miedo me retenía. Sabía que cada hallazgo podría traer problemas, y aún así no podía ignorar la urgencia de saber más. Nina apareció mientras revisaba unos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía atravesar hasta lo más profundo de mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos y cercanos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación imposible de ignorar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo continuar, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 26. Hoy la mansión parecía más fría y silenciosa que nunca. Cada sombra se movía como si tuviera vida propia, y cada objeto reluciente parecía observarme, recordándome que no pertenezco del todo a este lugar. Caminando por los pasillos, sentí como un nudo en el estómago me oprimía con fuerza, como si cada paso pudiera ser un error irreversible. La perfección del lugar me aplastaba, y un miedo silencioso me recordaba que cualquier descuido podría traer consecuencias inesperadas. Mientras limpiaba la sala principal, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo está tan impecable, tan brillante, y aún así, esa perfección me oprime. Cada detalle parece medir mi resistencia, cada cajón cerrado y cada papel guardado me recordaban que hay secretos que no debo descubrir. Pero la curiosidad que llevo dentro es más fuerte que el miedo que me paraliza, y no puedo evitar querer saber más, aunque eso me aterre. Nina apareció mientras revisaba unos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía leer cada pensamiento y emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos, a veces fríos, me confundían y despertaban en mí una fascinación que no puedo controlar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable a la vez. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un breve respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y peligroso. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 27. Hoy desperté con un peso en el pecho que me acompañó desde la primera luz del día.
La mansión estaba más silenciosa que nunca, y cada sombra parecía moverse con intención propia, observándome, recordándome que no pertenezco del todo. Cada objeto reluciente, cada cuadro que parecía seguirme con la mirada, cada mueble pulido parecía juzgar cada uno de mis pasos. Caminando por los pasillos, sentí como la ansiedad se apoderaba de mí, un nudo que crecía con cada paso, recordándome que cualquier error podría tener consecuencias inesperadas. Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada libro parecía susurrarme secretos que nadie quería que escuchara. La curiosidad me empujaba a abrirlos, a investigar y descubrir lo que ocultaban, pero el miedo me retenía. Sabía que cada hallazgo podría traer problemas, y aún así no podía ignorar la urgencia de saber más. Nina apareció mientras revisaba unos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía atravesar hasta lo más profundo de mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos y cercanos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación imposible de ignorar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 28. Hoy la mansión parecía más opresiva que nunca. Cada sombra se movía con vida propia, como si quisiera observarme y recordarme que no pertenezco aquí del todo. Caminando por los pasillos, sentí un nudo en el estómago que no desaparecía, como si cada paso que daba pudiera ser un error irreversible. La perfección del lugar me aplastaba, y un miedo silencioso me recordaba que cualquier descuido podría traer consecuencias inesperadas. Mientras limpiaba la sala principal, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo estaba tan impecable, tan brillante, y aún así, esa perfección me oprime. Cada detalle parecía medir mi resistencia, cada cajón cerrado y cada papel guardado me recordaban que hay secretos que no debo descubrir. Pero la curiosidad que llevo dentro es más fuerte que el miedo que me paraliza, y no puedo evitar querer saber más, aunque eso me aterre. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer, su mirada intensa parecía atravesar cada pensamiento y emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos, a veces fríos, me confundían y despertaban en mí una fascinación que no puedo controlar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable a la vez. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un alivio efímero, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y peligroso. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Las lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo continuar, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 29. Hoy desperté con un nudo en el pecho que parecía no querer irse. La mansión estaba más silenciosa que nunca, y cada sombra parecía moverse con vida propia, observándome, recordándome que no pertenezco del todo. Cada objeto reluciente,
Cada cuadro que me seguía con la mirada, cada mueble pulido parecía juzgar cada uno de mis pasos. Caminando por los pasillos, sentí como la ansiedad me oprimía, un nudo que crecía con cada movimiento, recordándome que cualquier error podría tener consecuencias inesperadas. Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada libro parecía susurrarme secretos que nadie quería que escuchara. La curiosidad me empujaba a abrirlos, a investigar y descubrir lo que ocultaban, pero el miedo me retenía. Sabía que cada hallazgo podría traer problemas, y aún así no podía ignorar la urgencia de saber más. Nina apareció mientras revisaba unos documentos. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada intensa parecía atravesar hasta lo más profundo de mi alma. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos y cercanos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación imposible de ignorar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y amenazante. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo continuar, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 30. Hoy la mansión parecía más silenciosa y opresiva que nunca. Cada sombra se movía con vida propia, y cada objeto parecía observarme con intención, recordándome que no pertenezco del todo a este lugar. Caminando por los pasillos, sentí un nudo en el estómago que no desaparecía, como si cada paso que daba pudiera ser un error irreversible. La perfección del lugar me aplastaba, y un miedo silencioso me recordaba que cualquier descuido podría traer consecuencias inesperadas. Mientras limpiaba la sala principal, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo estaba tan impecable, tan brillante, y aún así, esa perfección me oprime. Cada detalle parecía medir mi resistencia, cada cajón cerrado y cada papel guardado me recordaban que hay secretos que no debo descubrir. Pero la curiosidad que llevo dentro es más fuerte que el miedo que me paraliza, y no puedo evitar querer saber más, aunque eso me aterre. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada intensa parecía atravesar cada pensamiento y emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos, a veces fríos, me confundían y despertaban en mí una fascinación que no puedo controlar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable a la vez. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un alivio efímero, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y peligroso. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 31. Hoy la mansión parecía más pesada que nunca. Cada sombra se movía con vida propia, y cada objeto brillaba con un silencio que me recordaba que aquí no pertenezco del todo. Caminando por los pasillos, sentí como un nudo en el estómago crecía con cada paso. La tensión en el aire me hacía sentir vulnerable, como si cualquier error pudiera desatar consecuencias que no estoy preparada para enfrentar.
Mientras limpiaba la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Cada libro parecía susurrarme secretos que nadie quería que escuchara. La curiosidad me empujaba a abrirlos, a descubrir lo que ocultaban, pero el miedo me retenía. Sabía que cada hallazgo podía traer problemas, y aún así no podía ignorar la urgencia de saber más. Nina apareció mientras revisaba algunos documentos. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada intensa parecía atravesar mi alma y leer cada pensamiento que intento ocultar. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me paralizó. Sus gestos, a veces cálidos y cercanos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación imposible de ignorar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable al mismo tiempo. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un pequeño respiro, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y peligroso. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía mantenerme alerta y proteger mi corazón. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo continuar, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 32. Hoy la mansión parecía más silenciosa y pesada que nunca. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y cada objeto brillante parecía observarme, recordándome que no pertenezco del todo a este lugar. Caminando por los pasillos, sentí como un nudo en el estómago se apretaba con fuerza, como si cualquier paso en falso pudiera traer consecuencias que no estoy preparada para afrontar. La perfección del lugar me aplastaba, y un miedo silencioso me recordaba que debía mantenerme alerta en cada instante. Mientras limpiaba la sala principal, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo estaba tan impecable, tan brillante, y aún así, esa perfección me oprimía. Cada detalle parecía medir mi resistencia, cada cajón cerrado y cada documento guardado me recordaban que hay secretos que no debo descubrir. Pero la curiosidad en mi interior es más fuerte que el miedo que me paraliza, y no podía evitar querer saber más, aunque eso me aterrara. Nina apareció mientras revisaba unos documentos. Su presencia me hizo estremecer. Su mirada intensa parecía atravesar cada pensamiento y emoción que intento ocultar. Quise acercarme, hablarle, comprenderla, pero el miedo me detuvo. Sus gestos, a veces cálidos y cercanos, a veces fríos y distantes, me confundían y despertaban en mí una fascinación que no puedo controlar. Cada instante con ella me hacía sentir viva y vulnerable a la vez. James pasó cerca y su sonrisa tímida fue un alivio efímero, un instante de luz en medio de la tensión que me rodea. Por un momento, sentí que podía confiar, que quizá no todo en esta casa era oscuro y peligroso. Pero esa sensación desapareció rápidamente. Cada sombra, cada gesto de Nina, cada silencio pesado de la mansión me recordaba que debía proteger mi corazón y mantenerme alerta. Al final del día, regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama, abrazando la almohada con fuerza. Lágrimas brotaron lentamente, mezcla de miedo, agotamiento y soledad, pero también de fuerza y determinación. Debo seguir adelante, descubrir los secretos que esta familia oculta y mantenerme firme mientras avanzo en este laberinto emocional que amenaza con devorarme. Porque aunque el miedo me paralice, sé que avanzar es la única manera de sobrevivir y descubrir la verdad que la mansión guarda. Parte 3. El presente capítulo 33. Hoy amanecí con el corazón acelerado, como si hubiera pasado la noche corriendo en un sueño del que no puedo despertar. El aire en mi habitación era tan denso que parecía aplastarme, y por un momento me quedé mirando el techo, preguntándome cómo terminé atrapada en esta mansión que parece un laberinto de secretos. Todo en mí gritaba que debía huir, pero mis pies estaban encadenados a un deber que aún no termino de comprender. Mientras caminaba por el pasillo, cada crujido de la madera bajo mis pies se sentía como una acusación. Los retratos colgados en las paredes, con sus ojos pintados y fijos,
parecían seguirme con una intensidad que me erizaba la piel. Había algo en esta casa que no dejaba de recordarme que no soy bienvenida, que en cualquier momento podría ser arrojada al vacío. Nina apareció al final del corredor, inmóvil, observándome con esa mezcla de desdén y superioridad que me hiere más de lo que quiero admitir. Su voz fue suave, casi un susurro, pero cada palabra llevaba un filo invisible que cortaba mis defensas. Intenté responder con calma, con sumisión, pero por dentro me estaba rompiendo. Era como si mi corazón se estremeciera cada vez que me recordaba que, para ella, no soy más que una pieza reemplazable en este juego cruel. Y sin embargo, había momentos, fugaces, en que su mirada parecía esconder otra cosa, un dolor, un vacío, una herida tan profunda como la mía. Esa contradicción me confundía y me mantenía atada a ella, como si al entenderla pudiera salvarme a mí misma. James cruzó el salón poco después. Me miró con esos ojos cansados que parecían decirme más de lo que su boca se atreve a pronunciar. Fue apenas un instante, un roce de miradas, pero sentí un calor en el pecho, una chispa de humanidad en medio de tanto frío. Me aferré a esa chispa como si fuera un salvavidas, aunque sabía que podía desaparecer en cualquier momento. Al caer la noche, regresé a mi habitación agotada, con las manos temblando y el corazón deshecho. Me tumbé en la cama y cerré los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran sin control. Lágrimas de miedo, de rabia, de soledad, pero también de resistencia. Porque, aunque todo a mi alrededor intenta quebrarme, aún conservo algo dentro de mí que se niega a morir. Esa parte que insiste en seguir buscando la verdad, aunque duela. Esa parte que aún sueña con liberarse de esta prisión disfrazada de hogar. Parte 3. El presente capítulo 34. El día comenzó con un silencio extraño, tan profundo que parecía tragarse incluso mis pensamientos. Caminé por los pasillos de la mansión con el corazón encogido, como si cada sombra se alargara a propósito para alcanzarme. Era como vivir dentro de un secreto, uno que se respira, que se siente en la piel, y que amenaza con revelarse en cualquier momento. En la cocina, mientras fregaba los platos, mis manos temblaban. No era por el frío, sino por esa sensación de estar siempre observada. A veces creo que las paredes de esta casa tienen ojos, que incluso el más mínimo de mis gestos queda grabado en un lugar oculto, esperando el instante perfecto para volverse en mi contra. Nina apareció de repente, con su andar elegante y su mirada que perfora hasta los rincones más vulnerables de mi alma. Me habló con dulzura fingida, con esa sonrisa que esconde espinas, y aunque traté de contestarle con calma, dentro de mí hervía la rabia y el miedo. ¿Cómo puede tener tanto poder sobre mí? ¿Cómo logra que cada palabra suya pese más que 1000 silencios? Quise gritarle, decirle que ya basta, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Me limité a obedecer, a bajar la mirada, porque sabía que si la desafiaba, podría pagar un precio que aún no estoy lista para enfrentar. Más tarde, cuando James se acercó, sentí un alivio extraño. Su voz suave, su manera de mirarme, me daban un respiro que mi corazón necesitaba desesperadamente. Era como si él supiera que estoy a punto de quebrarme, y con un gesto mínimo me recordara que aún hay humanidad en esta casa. Pero al mismo tiempo, su distancia me dolía, porque lo poco que me daba parecía no ser suficiente para salvarme. Esa noche, en mi habitación, la soledad me golpeó con fuerza. Me tumbé en la cama abrazando mis rodillas, sintiendo que mi cuerpo entero era un campo de batalla. Entre lágrimas, me pregunté qué estoy haciendo aquí, por qué sigo soportando esta carga que me consume. Y, sin embargo, en lo más profundo de mí, había una chispa que no quería extinguirse. Una voz que me repetía: aguanta. Descubre la verdad. Resiste. Me dormí con esa voz latiendo dentro de mí, como un recordatorio de que aún no está todo perdido, aunque cada día en esta mansión parezca una condena. Parte 3. El presente capítulo 35. Hoy desperté con el alma desgarrada, como si hubiese pasado la noche luchando contra fantasmas que no me dejaron descansar. Mis manos estaban frías, mi corazón golpeaba con violencia en mi pecho, y lo primero que pensé fue: ya no puedo más. Pero luego abrí los ojos y recordé dónde estoy, lo que significa este lugar, y supe que todavía no era el momento de rendirme. El aire de la mansión estaba más denso que nunca, cargado de una tensión imposible de ignorar.
Caminé lentamente por el pasillo, cada crujido de la madera sonaba como un aviso, como si la casa misma supiera que algo está a punto de romperse. Sentía en la piel la inminencia de una revelación, de un cambio que podía arrastrarme con una fuerza imparable. Cuando entré en la sala, Nina ya estaba allí. Su mirada me atravesó como un puñal, llena de un brillo que mezclaba furia y triunfo. Me habló con voz suave, demasiado suave, y en cada palabra había veneno. Le escuchaba y mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de miedo. Pero al mismo tiempo, dentro de mí crecía un fuego nuevo, una rabia que ya no podía contenerse. Sentí que si me quedaba callada un segundo más, mi propia alma se rompería. Por primera vez en mucho tiempo, no bajé la mirada. La enfrenté. Mis labios pronunciaron palabras que hasta yo misma temía escuchar salir de mi boca, pero que nacieron de lo más profundo de mi dolor. Y cuando vi la sorpresa en sus ojos, cuando percibí esa mínima grieta en su máscara perfecta, supe que, aunque pequeña, esa era mi victoria. James apareció poco después. Su rostro reflejaba cansancio, pero también algo más, complicidad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que él entendía lo que había ocurrido, que reconocía el peso de mi resistencia. No dijo nada, no podía hacerlo, pero su silencio fue suficiente. Fue como si en ese instante me entregara una promesa muda: no estás sola. La noche cayó sobre la mansión y me refugié en mi habitación. Me dejé caer en la cama con un sollozo que salió de lo más hondo de mí, un llanto que llevaba demasiado tiempo contenido. Pero esta vez no lloré solo de miedo o de tristeza, lloré de alivio, de fuerza, de haberme atrevido a alzar la voz. Porque hoy entendí algo que había olvidado, que yo también tengo poder, aunque quieran negármelo, aunque intenten aplastarme. Y que esa chispa que sigue ardiendo en mi interior no se extinguirá tan fácilmente. Esta mansión puede intentar devorarme, Nina puede jugar con mi mente, el silencio puede aplastarme, pero mientras yo siga resistiendo, todavía hay esperanza. Y hoy, más que nunca, me prometí a mí misma que no dejaré que me arrebaten lo que soy. Hoy empieza algo nuevo. Hoy dejo atrás el eco de esas paredes y me llevo conmigo la certeza de que soy más fuerte de lo que alguna vez imaginé. Porque después de todo lo vivido, sé que nunca más volveré a ser la mujer que calla, que se esconde, que teme. Ahora soy yo. Entera. Inquebrantable. Y esta vez, nada ni nadie podrá arrebatarme eso. Si te gustó esta historia, no olvides darle un buen me gusta, dejarme un comentario con tus impresiones y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Y ya sabes, activa la campanita. Nos vemos en un próximo libro.